Para el día de hoy, el tema que quiero tratar con ustedes es compañerismo y amistades. Compañerismo y amistades. Los grupos Conéctate tienen tres propósitos principales o tres razones por qué en Epicentro queremos tener grupos Conéctate o hemos tenido grupos Conéctate en los pasados. Son propósitos que contribuyen a nuestro crecimiento espiritual, el desarrollo de nuestra fe y nuestra relación con la iglesia. Y el día de hoy yo quiero hablarte de estos tres principios, tres razones por las cuales queremos tener grupos Conéctate nuevamente en Epicentro. Número uno, y que tiene que ver con esto que estoy hablando, es promover el compañerismo. Algo que sucede cuando tenemos grupos Conéctate es que casi de una manera automática se empieza a dar el compañerismo entre las personas que son parte de un grupo Conéctate. Si tú nunca has sido parte de un grupo Conéctate, tú te das cuenta que a veces el compañerismo, simplemente asistiendo los domingos a la iglesia, se vuelve un poquito complicado. Y no es porque no querramos, no es porque no creamos que es importante, simplemente por la forma en que hacemos las reuniones de domingo, ¿verdad? Se puede volver un poquito complicado tener compañerismo. Así que a través de los grupos en casa queremos promover el compañerismo entre todos nosotros. Ahora, déjate doy una definición de lo que significa compañerismo y pregúntate si no es algo que tú quisieras tener en tu vida. El compañerismo es una relación de cercanía, confianza y apoyo mutuo, basada en compartir tiempo, experiencias, objetivos e intereses comunes. Se caracteriza por la colaboración y la reciprocidad y sentido de pertenencia. Y si algunas veces, ¿verdad? Si fuiste parte de un grupo Conéctate, sabrás que esto es verdad. Esto sucede cuando llegamos a un grupo. Y ahorita que de toda la plática lo vas a entender más por qué se da esto. Llegamos a un grupo, ¿verdad? Y empezamos a tener compañerismo y empezamos a desarrollar este tipo de relaciones. ¿Y cuántos de nosotros no queremos tener cercano a nosotros personas como estas? Pero hay algo muy interesante, ¿verdad? Porque los grupos Conéctate son parte de la iglesia, son parte de Epicentro. Y aquí es donde nosotros debemos de entender que desde el nacimiento de la iglesia, el compañerismo o la comunión, que es la palabra que la Biblia utiliza, el Nuevo Testamento utiliza, ha sido una de las bases fundamentales de la fe cristiana. En otras palabras, si tú te preguntas, oye Roberto, ¿cuál han sido las bases que han sostenido la fe cristiana a través de los siglos? ¿Cuáles fueron los fundamentos que facilitaron la formación de la iglesia, que hicieron que la iglesia empezara a existir y obviamente se desarrollara y creciera? Obviamente no es el único, pero uno de los fundamentos, de los principales fundamentos de la fe cristiana y del cristianismo es el compañerismo. Sin el compañerismo de los primeros cristianos, probablemente tú y yo no estaríamos aquí. La iglesia no existiría. El compañerismo fue parte esencial, o la comunión fue parte esencial del desarrollo de la iglesia. En Hechos 2:42 se nos da la primera descripción de los primeros cristianos. Dice el libro de Hechos que después de la muerte y resurrección de Jesús, Pedro predica el primer sermón en Jerusalén y más de 3,000 personas se unen a la iglesia. Pero luego fíjate lo que nos dice Lucas que sucedía con esos creyentes, con esos nuevos cristianos. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, otro de los fundamentos de la iglesia, ¿verdad? Las escrituras, la palabra de Dios. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles y luego dice, y a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellos la Santa Cena o la Cena del Señor y la oración. Entonces aquí tú puedes ver de esos fundamentos que te estoy hablando, por qué surgió la iglesia, qué es lo que sostuvo el nacimiento de la iglesia.
Número uno, dice este pasaje, las enseñanzas de los apóstoles. ¿Y qué estaban enseñando los apóstoles? ¿Qué estaban enseñando Pedro, Juan? ¿Qué estaban enseñando? Estaban enseñando lo que habían aprendido de Jesús. Acuérdate, cuando la iglesia empieza, no existe el Nuevo Testamento. Todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Lo único que tenían eran lo que los apóstoles habían escuchado enseñar a Jesús. Y la iglesia, el fundamento de la iglesia es la enseñanza de esos apóstoles, de Pedro, de Juan, de cada uno de ellos, ¿verdad? Pero los principales fueron ellos. Pero luego la otra base de la iglesia es la comunión fraternal o el compañerismo, ¿sí? Participaban juntos, dice, de comidas, entre ellas la cena del Señor. A veces leemos este pasaje y pensamos que los cristianos solamente se juntaban, como nosotros a veces, ¿verdad?, a hacer la Santa Cena. No, se juntaban para muchas comidas, entre ellas la cena del Señor o la Santa Cena que nosotros comemos. Y luego está el tercer fundamento de la iglesia, la oración. ¿Sí? Pero obviamente estamos hablando el día de hoy del compañerismo, y es bueno que entendamos que el compañerismo es parte esencial de nuestra fe. C.S. Lewis dijo lo siguiente, él dijo, el Nuevo Testamento no sabe nada de la religión solitaria. Hay un movimiento en la actualidad que dice, y lo vemos ser promovido en muchas partes, tal vez personas que tú conozcas, personas que yo conozco, donde se maneja la idea, ¿verdad?, de que realmente no necesitamos la iglesia para ser cristianos. Realmente no necesitas la iglesia para ser un buen seguidor de Jesús. Tú en tu vida privada, en tu espacio privado, ahí tú puedes ser un buen discípulo de Jesús. Ahora, una de las razones por la que eso conecta con la gran mayoría de las personas es que tiene parte de verdad. Parte de nuestra vida espiritual es privada. Parte de nuestra vida espiritual tiene que ver con nuestra intimidad, tiene que ver con nuestra relación con Jesús. Privada, ¿verdad? Pero es un error considerar que la vida en comunidad no tiene ningún efecto sobre nuestra espiritualidad. Y me llama mucho la atención, o me gusta esta frase de C.S. Lewis, porque nos hace entender algo, que por lo menos confronte a veces ideas equivocadas. El Nuevo Testamento no sabe nada de la religión solitaria, ¿sí? Eso significa que el cristianismo es esencialmente comunitario. Ahorita cuando estaba leyendo, ¿verdad?, los fundamentos de dónde surge la iglesia, no dice, y todos escucharon el sermón de Pedro y luego se separaron y cada quien se fue por su lugar y nunca más se volvieron a ver. Esa sería una religión solitaria. Pero no, eso no es lo que dice la palabra, eso no es lo que leemos en el libro de los Hechos. Lo que leemos en el libro de los Hechos es que los primeros cristianos empezaron a ser una comunidad. Empezaron a tener comunión fraternal. ¿Sí? La fe cristiana no se vive de forma aislada, sino dentro del contexto de una comunidad de creyentes, dentro de la iglesia. Es bueno que empecemos a, de alguna manera, conectar estos puntos y entenderlos de esa manera. Quiere decir que el compañerismo, por eso le llama, ¿verdad?, comunión fraternal, lo llamó Lucas. El compañerismo sano y constructivo, donde las personas se tratan con respeto, amor y cariño, fortalece el bienestar espiritual de cada uno, el bienestar emocional y social de todas las personas. Y quiero hablarte un poquito de esta frase que utilizó Lucas al decir cómo eran compañeros los primeros cristianos. Dijo, ellos tenían comunión fraternal. ¿Y qué significa comunión fraternal? Fraternal significa propio de hermanos. Se usa para describir una relación marcada por afecto, cercanía, igualdad, solidaridad y apoyo mutuo.
como la que debería de existir entre hermanos de sangre. Mira, si tú eres parte de una buena familia, tu familia de origen, si tú eres parte de una buena familia, cuando hay relaciones en la familia de origen donde se aman, donde se respetan, no que sean perfectos, ¿verdad? Pero tú sabes que se aman, se respetan, se ayudan, son solidarios, hay cercanía. Bueno, a esa relación se le llama una relación fraternal, es la relación entre hermanos. Y es lo que está diciendo Lucas. Lucas está hablando de los primeros cristianos y está diciendo la relación de los primeros cristianos era un compañerismo fraternal, era una comunión fraternal. Se trataban entre ellos como los hermanos, los buenos hermanos se deben de tratar. Así que en la iglesia, el compañerismo o comunión nace de entender de que todos somos hijos de Dios, de que somos hermanos, de que tenemos un mismo Padre. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos en los grupos Conéctate, número 1, es promover el compañerismo. Es que todos nos juntemos, ¿verdad? En nuestro grupo y que aprendamos a ver a los que están en ese grupo como nuestros hermanos. Que podamos respetarnos, que podamos aceptarnos, que podamos amarnos y ayudarnos los unos a los otros. Y créeme que en ocasiones hay personas, ¿verdad?, que no están experimentando compañerismo, no están rodeados de personas que los estén tratando, aparte de tu familia tal vez, ¿verdad?, que los estén tratando con respeto, con amor en sus vidas. Número 2, segundo propósito para los grupos Conéctate, dar oportunidad al nacimiento de verdaderas amistades. ¿Ok? Y aquí es donde tenemos que ir conectando los propósitos. Y es que las amistades verdaderas comienzan en el compañerismo, donde las bases para su desarrollo se establecen. Mira, ponte a pensar en cualquier persona que tú consideras tu amigo en este momento. Considera, ¿quiénes son esas personas que tú consideras que son tus amigos? Y luego pregúntate, ¿dónde iniciaron esas amistades? ¿O cómo iniciaron esas amistades? Y te vas a dar cuenta que en la gran mayoría de ellos se iniciaron a través de un compañerismo sano. Tal vez fue en uno de los grupos Conéctate de Epicentro, pero tal vez fue en tu trabajo, tal vez fue en tu vecindario, no lo sé, pero nacen de un compañerismo sano. La gran mayoría de nosotros no somos amigos de aquellas personas donde todo empezó mal, ¿verdad? Puede haber sus excepciones, ¿verdad? Pero si tú llegaste a un vecindario, ¿verdad? Y el primer vecino que se empezó a quejar de ti, a llamar a la policía porque pusiste la música muy alta, tal vez no es tu mejor amigo ahorita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se dio el compañerismo. A lo mejor en tu trabajo, esa persona, ¿verdad?, que no te recibió muy bien, que se quejaba de ti, que se quejaba de ti con sus jefes, tal vez tampoco es tu mejor amigo ahorita en tu trabajo. ¿Por qué? Otra vez, hay sus excepciones, pero la gran mayoría de nuestras amistades empiezan en un compañerismo sano, ¿sí? Y aquí es importante, ¿verdad?, entender el valor entonces del compañerismo en la iglesia para producir amistades verdaderas. Ahora, esto no significa, ¿verdad?, que todos los que participemos del compañerismo llegaremos a ser amigos íntimos, ¿verdad? No es que tú vas a ir a un grupo, conéctate y estás pensando, oh, todos los que están aquí van a ser mis amigos íntimos. No, no sucede así, pero hay más posibilidades que puedas desarrollar amigos si eres parte de un grupo a que si no lo eres. ¿Y por qué no llegamos a ser todos amigos íntimos? ¿Por qué? Porque las amistades son complejas, aún entre nosotros, aún entre los creyentes, son complejas y requieren de nuestro tiempo, de nuestra atención, humildad y amor. Esa es la verdad. Aún tú puedes pensar, ¿verdad? Jesús tenía 12 discípulos, pero ¿sabes que Jesús tenía un nivel de intimidad con 3 de ellos que no los tenía con los 12? No sabemos exactamente las razones, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice eso. Jesús tenía 3 de sus 12 discípulos con los cuales Jesús abría su corazón más profundamente, los quería a su lado, quería que lo acompañaran en ciertas ocasiones,
¿Por qué? Porque tenía esa cercanía. Y a veces eso va a suceder en los grupos Conéctate, ¿verdad? Tú te vas a identificar más con unas personas que con otras personas se van a identificar más contigo. Pero existe la posibilidad que dentro de este compañerismo surjan verdaderas amistades. Y te explico cómo. Por eso decía ahorita, ¿verdad? Las amistades a veces son complejas, el desarrollar amistades son complejas, pero déjame decirte cómo la gran mayoría de nosotros desarrollamos amistades a cierto nivel y luego ver un camino superior. Número uno, la gran mayoría de nosotros desarrollamos amistades por gusto común. ¿Qué se refiere a eso? Se basa en la búsqueda compartida de disfrutar de un gusto específico. Podría pensar, muchos de nuestros amigos tienen que ver con que compartimos el gusto por algo mutuamente, algo que nos produce placer o diversión, ya sea un gusto común en el deporte, la comida, la música, ¿verdad? O alguna afinidad que tenemos, ¿verdad? Y muchas de nuestras amistades así surgen. Surgen, ¿verdad? Esa es la puerta de entrada. Surgen porque son amistades por gustos comunes, ¿sí? Número dos, y luego están las amistades por beneficio. Y yo sé que se oye un poquito como negativo, ¿verdad? Pero todos tenemos este tipo de amistades y no son malas, pero tenemos que llamarlas por su nombre. Se basan en obtener un beneficio mutuo. O sea, en otras razones, me voy a ser tu amigo porque me va a beneficiar ser tu amigo. Y también te va a beneficiar a ti ser mi amigo, ¿verdad? Entonces hacemos esta amistad o esta amistad surge de un beneficio mutuo. Como cuando dos socios comerciales trabajan en colaboración. Y como dije ahorita, ¿verdad? No hay nada fundamentalmente malo con este tipo de amistades, especialmente si son recíprocas. Si tú eres parte de un grupo, ¿verdad? Conéctate. Y de repente, ¿verdad? En el grupo Conéctate, tú te das cuenta que este otro hombre que está en el grupo trabaja en lo mismo que tú trabajas, ¿verdad? Tiene conexiones. A lo mejor puede surgir una amistad, ¿verdad? Por beneficio. Yo sé que se ve raro, pero no lo estoy viendo desde un punto negativo. ¿Por qué? Porque mutuamente se pueden ayudar en lo que ustedes hacen, ¿verdad? Se pueden beneficiar. Y mientras sea recíproco, está bien, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos sido bendecidos por ser parte de la iglesia? Has conocido personas que te han bendecido, ¿verdad? Eso sería beneficio. Te han bendecido al crear una amistad con ellos. Y luego tú los has bendecido a ellos. Entonces, parte de la manera en que hacemos amistades. Pero es muy importante, ¿verdad? Que cuando busquemos amistades por beneficio, siempre tratemos de ser recíprocos. Que no te vuelvas una persona que simplemente estás en un grupo pensando, ¿y cómo me voy a beneficiar de esto? ¿Cómo es que las personas de aquí me van a ayudar a mí, en mi negocio, en mi trabajo, en esto o aquello? No. Que tú digas, sí, voy a ser beneficiado, pero yo quiero beneficiar a las personas de mi grupo también. Pero luego quiero hablarte de este tercer camino. Una tercera forma en la que tú y yo podemos crear amistades. Y lo he llamado amistades profundas. Y ahorita vas a ver la razón por qué le llamo una amistad profunda. No es solo amistad o afinidad natural, sino una unión que surge del hecho de participar juntos en la vida de Cristo, su misión y gracia. Se basa en un compromiso mutuo de seguir y honrar a Jesús. ¿Qué sucede? ¿Qué puede suceder si más de nosotros creamos una amistad? Creamos amistades que giren alrededor de nuestro compromiso mutuo de seguir y honrar a Jesús. No solamente quiero ser tu amigo porque me beneficia tu amistad. No solamente quiero ser tu amigo porque a los dos nos gusta el fútbol. No, quiero ser tu amigo porque ambos amamos a Cristo. Porque ambos queremos seguir a Cristo. Porque ambos queremos honrar a Cristo. Este nos habla de un nivel más alto de la razón por la cual estoy desarrollando una
amistad. Y piénsalo de esta manera. En la vida del cristiano, el seguir y honrar a Jesús es el máximo objetivo y honor posible. ¿Qué es lo más importante? Si tú eres cristiano, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que está al tope de tus prioridades? ¿Cuál es lo máximo que tú puedes hacer en tu vida? ¿Cuál es el máximo objetivo que tú puedes lograr en esta vida si tú eres un discípulo de Jesús? Es seguir y honrar a Jesús. Eso es lo máximo que tú y yo podemos hacer. Por lo tanto, debemos aspirar a tener amigos con los que compartimos lo más importante de nuestra vida. Si tú eres un discípulo de Jesús, algo que te debe de caracterizar es que no todos tus amigos, ¿verdad? Pero un buen número de tus amigos sería bueno que compartieran contigo tu más alta pasión, el objetivo más importante de tu vida, lo que es más importante para ti, que tú pudieras compartir con ellos eso. Y en este caso, si somos discípulos de Jesús, Jesús es lo más importante de nuestra vida. Y qué bueno poder tener amigos que podemos compartir eso con ellos. Imagínate, ¿verdad? ¿Te parecería absurdo que tú me dijeras el día de hoy? Imagínate, eres un hombre casado, vienes a la iglesia y te acercas a mí y me dices: oh, Roberto, quiero presentarte a mi mejor amigo. Y voy y saludo a tu mejor amigo, ¿verdad? Ah, sí, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Oye, sí, ¿y qué tal? ¿Cómo eres amigo de...? Le digo tu nombre. ¿Cómo te llevas con su esposa, con sus hijos? Imagínate que me dijera: ¿está casado? ¿Tiene hijos? Ah, nunca he compartido eso conmigo. No conocía esa parte de él, ¿verdad? Es absurdo, ¿verdad? No sucede. Nuestros mejores amigos son nuestros mejores amigos porque compartimos con ellos lo más importante de nuestra vida. Nuestros mejores amigos conocen a nuestra esposa o a tu esposo, a tus hijos, ¿verdad? Saben detalles de tu vida. Entonces, para mí es un poco raro, decirse, ¿verdad? Que a veces podemos tener amigos donde lo más importante de tu vida no está presente. O lo que se supone que es lo más importante de tu vida, que es Jesús, no está presente. Ahora, no estoy diciendo que no podemos tener amigos que no son cristianos. No, de ninguna manera. Yo creo que podemos tener amigos que no son cristianos, podemos tener buenos amigos que no comparten necesariamente nuestra fe. Pero creo que la gran mayoría de nosotros deberíamos de anhelar por tener amigos que sí comparten nuestra fe. ¿Sí? Que quieres poder tener esas conversaciones con ellos, que juntos pueden apasionarse y animarse en su vida espiritual. ¿Ok? Así que cuando pensamos en este tipo de amistades, son amistades donde la presencia de Jesús, su palabra y su ejemplo deben de ser los factores determinantes de nuestra amistad. Cuando digo factores determinantes, no pienses que estoy diciendo: oh, si alguien no es cristiano, que no sea tu amigo. No. Porque aún con aquellos amigos que tú tienes y que ellos no son cristianos o no compartan tu fe, tú eres llamado a actuar como cristiano, ¿verdad? En tu relación con ellos. Tú eres llamado a amarlos, a servirlos, a apoyarlos, a bendecirlos, ¿verdad? Es el mismo principio para ti. Pero cuando hablamos de relaciones con personas que compartimos la fe, la presencia de Jesús, su palabra y su ejemplo deben de ser los factores determinantes. En otras palabras, ¿verdad? Ahora, como dije ahorita, ¿verdad? Los grupos conectos a la amistades pueden ser complejas. En algunos casos pueden ser difíciles. ¿Por qué? Porque somos tú y yo tratando de crear una amistad, ¿verdad? Y cada ser humano es complejo. Tenemos nuestros defectos, tenemos nuestras perspectivas a veces, tenemos nuestros prejuicios, tenemos tantas cosas que tenemos que ir lidiando y trabajando mientras tratamos de ser amigos. ¿Ok? Pero si Jesús se vuelve el centro, se vuelve el guía de la relación, es mucho más fácil que podamos llegar a esa relación de amistad genuina porque estamos teniendo el ejemplo de Jesús en cómo debemos de tratarnos, cómo debo de pensar acerca de ti, cómo debo de hablar acerca de ti, cómo debo de hablarte a ti. ¿Sí? Entonces, cuando tú te abres a decir: ok, yo voy a ser parte de un grupo, conéctate, y uno de los propósitos es
sí tener compañerismo, pero también me gustaría entrar al siguiente nivel y es crear amistades verdaderas que giren alrededor de Jesús. Y que Jesús, la presencia de Jesús, el amor de Jesús, la gracia de Jesús sea el factor determinante de nuestra relación. Yo doy gracias a Dios por las personas de Epicentro que son nuestros amigos, hablando de mi familia, hablando yo como persona, y especialmente cuando consideras, ¿verdad?, que Jesús es el centro de nuestra amistad. Eso te da un nivel de confianza, de paz, de transparencia con ellos contigo, cuando Jesús es el centro. Y especialmente, no Jesús desde una perspectiva religiosa, sino Jesús, su esencia, su gracia, su amor, es el centro de esa relación. La comunión cristiana es la interacción entre nosotros y Cristo. Y mira, ese es un buen ejemplo que tú pudieras verlo. Y es la idea, ¿verdad?, de que tú eres amigo de alguien. Si vamos a suponer, yo soy Roberto, aquí está Gilberto, soy amigo de Gilberto. Pero Jesús es parte de esa amistad. Es como cuando tres amigos, ¿verdad? Tres amigos salen, vamos a comer, vamos a tomar un café. Y los tres amigos pueden convivir juntos. Qué bueno, qué suave sería, ¿verdad? Que yo puedo considerarte mi amigo, pero al mismo tiempo entiendo que Jesús es parte de nuestra amistad. Que Jesús está en medio de nosotros, ayudándonos a ser el tipo de amigos que tú y yo podemos ser. ¿Sí? Eso es lo que estamos tratando de hacer en Grupos Connected, es crear ese tipo de relaciones. Y número 3, otro de los propósitos de los Grupos Connected es ser un canal de formación y crecimiento espiritual. Y al estar a punto de iniciar un ciclo de Grupos Connected, quiero animarte, quiero afirmar que vale la pena el tiempo que invertimos en el Grupo Connected. Vale la pena. ¿Sí? Ahorita yo les preguntaba a algunos de ustedes, piensa en tus amigos, piensa en tus amistades. Y si esas amistades surgieron en un grupo, conéctate. Esa es la respuesta. Vale la pena el tiempo que inviertes en los grupos, conéctate. Ahora, no quiero ser tampoco, ¿cómo se puede decir? No es la palabra ingenuo, inocente, ¿verdad? No estoy diciendo, ¿verdad?, que tú vas a ir a un grupo, conéctate y todo va a surgir así como lo estoy diciendo el día de hoy. ¿Verdad? Somos nosotros que estamos tratando de juntarnos. ¿Hay riesgos en ser parte de un grupo, conéctate? Pues hay riesgos como hay en todo, ¿verdad? Si vas a una empresa, te dan un buen trabajo, un nuevo trabajo, mejor dicho. Ay, qué bueno, es una bendición, ¿verdad? Si tú encuentras un nuevo trabajo, tú dijeras, ay, es una bendición tener este nuevo trabajo. ¿Hay riesgos en ese nuevo trabajo? Sí, ¿verdad? Te puedes encontrar con ese compañero de trabajo que haga que no disfrutes tu trabajo, ¿verdad? Ahora, obviamente los grupos Conéctate son parte de la iglesia. Tenemos un estándar, tenemos ciertos principios que queremos seguir, queremos obedecer. Pero les voy a ser sincero a ustedes, a través de los años, a mí me ha tocado tener que cerrar algunos grupos Conéctate. ¿Por qué? Porque las relaciones no se están dando como se deberían de dar, porque no está habiendo el amor, el respeto que se debe de dar en un grupo Conéctate. Y literalmente me ha tocado ir a un grupo Conéctate y decirles que ese grupo Conéctate no puede seguir. Entonces, no es que garanticemos, ¿verdad?, que por ser un parte de un grupo Conéctate todas las relaciones van a estar bien. No, pero sí tenemos principios que queremos de alguna manera animar a los grupos Conéctate a desarrollar. Y cuando es evidente que los principios que Jesús nos dejó no son los que están siendo seguidos en un grupo Conéctate, nos toca decirle a ese grupo Conéctate, no se puede continuar. ¿Sí? Así que, considerando eso, ¿verdad? Es importante entender que aunque hay riesgo, también hay muchas posibilidades de que sea de gran bendición lo que hacemos en un grupo Conéctate. Especialmente, ¿verdad?, si lo hacemos con un buen espíritu, con una buena intención. C.S. Lewis dijo lo siguiente al escribir sobre nuestra participación en la vida de la iglesia. Dijo lo siguiente, dijo, el sacrificio de la privacidad egoísta
que se nos demanda a diario se recompensa 100 veces en el crecimiento verdadero de la personalidad que la vida del cuerpo alienta. En otras palabras, C.S. Lewis está diciendo, mira, y yo creo que esto es más cierto hoy que en el tiempo de C.S. Lewis. Creo que C.S. Lewis falleció, no sé, en los 50, 60. Que hay una demanda por nuestra privacidad. Y cuando digo privacidad, no estoy hablando de que hay cosas que son privadas. No estoy hablando de eso. Cuando digo privacidad, estoy hablando de que a veces tú solamente quieres tener una vida privada. ¿Sí? No estás dispuesto a invertir tu tiempo, a decir, ¿sabes qué? Voy a ser parte de un grupo un día a la semana. Y estás con esta demanda sobre ti mismo, sobre guardar tu privacidad. Y a veces eso puede ser egoísta. ¿Sí? Porque no quieres abrirte a otras relaciones. Pero C.S. Lewis dice, pero algo descubres cuando te abres a otras relaciones, cuando eres parte de una comunidad. Y es que tu crecimiento, hay un verdadero crecimiento en tu personalidad a través de ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Así que no sé dónde estés tú en este tema, ¿verdad? Pero si tú batallas para abrirte a otras relaciones, ser parte de un grupo, yo te diría que tal vez se sienta como un sacrificio al principio, ¿verdad? Cuando dices, ok, voy a apartar un día a la semana para ser parte de un grupo. Y otra vez, ¿verdad? Esta sensación de que a lo mejor estoy mejor si simplemente soy privado es atractivo para alguno de nosotros, ¿verdad? Porque se siente hasta bien, se siente hasta natural. Ahorita un poquito como lo que decía al principio, ¿verdad? Si alguien te dice, lo más importante de tu vida espiritual es tu vida privada. Suena como bien, suena como que sí, tiene razón, eso es natural. Lo más importante de mi vida espiritual es mi vida privada. No estoy diciendo que no es importante, pero igual de importante es tu vida pública o tu vida en comunión espiritualmente. Por lo menos eso es lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Todo lo que en la Biblia leemos acerca de la iglesia, de lo que la iglesia logró, tiene que ver con comunidad. Tiene que ver con lo que un grupo de personas hicieron juntos. ¿Sí? Entonces, sí, tal vez para algunos de ustedes, especialmente que venimos de una pausa grande de los grupos Conéctate, el retomar el hábito de ser parte de un grupo Conéctate, tal vez se sienta como un sacrificio, pero vale la pena. A lo largo de nuestros diferentes ciclos de grupos Conéctate encontrarás instrucción y ayuda en áreas de la vida como tu relación con Dios, el matrimonio, la crianza de los hijos, finanzas, ¿verdad? Son cosas que vamos adquiriendo cuando somos parte del cuerpo de Cristo. Y esto es algo importante también cuando pensamos en ser parte de un grupo Conéctate. En el diseño de la iglesia está la idea de que cada uno de nosotros ejercitemos nuestros dones para ayudarnos mutuamente. Eso es lo que la Biblia nos dice. Dios nos ha dado habilidades diferentes para ayudarnos mutuamente. Vamos a leer este pasaje un poquito larguito. Bueno, aquí se ve largo, pero vamos a leerlo. Dice, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio de los demás. Si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Este pasaje está hablando de esa responsabilidad que todos tenemos de poder ministrar a los demás, de poder ayudar a los demás. Y dice aquí, ¿verdad? Empieza diciendo que Dios nos ha dado diferentes capacidades. No te preocupes, tú no tienes que resolver la vida de todo el mundo, no tienes que cambiar la vida de todo el mundo. Lo que tú tienes que hacer es hacer lo que Dios te ha dado la capacidad de hacer a ti. Y muchas veces no sabemos cuál es esa capacidad que Dios me ha dado porque no he estado en un contexto donde pueda aplicar esa capacidad. En los grupos Conéctate, ¿verdad? Nos vamos entrenando en descubrir cuál es esa capacidad que Dios me ha dado para ayudar a las demás personas.
Así que los grupos Conéctate son una de las mejores maneras para que esto suceda. ¿Cómo yo puedo descubrir el don que yo tengo, la capacidad que yo tengo? Los buenos grupos se aman, se corrigen en ocasiones, se desafían y apoyan y se ayudan cuando es necesario. En ellos estamos aprendiendo y enseñando al mismo tiempo. En un grupo Conéctate, tú llegas y te toca participar, o tienes una pregunta, o tienes algo que decir, y te toca enseñar a las mismas personas del grupo. Pero también te toca aprender en el grupo. Escuchas lo que alguien más dice, la perspectiva de otra persona. A veces vas a tener que corregir lo que tú has estado pensando gracias a que otra persona pudo explicar de una manera más clara, más entendible algo. ¿Sí? Entonces constantemente estamos enseñando, pero constantemente estamos aprendiendo. En el grupo Conéctate también estamos constantemente aceptando a los demás. Y tú tienes que ir a un grupo Conéctate con esta intención de aceptar a los demás. Voy a aceptar a las personas. Tengo a veces mis ideas, tengo a veces mis gustos, ¿verdad? Y muchas veces me he cerrado a amistades porque tengo estas ideas, pero en un grupo Conéctate llegas con la intención de aceptar a los demás y también reconociendo que otros te están aceptando a ti. Que para otros también está haciendo un esfuerzo aceptarte a ti. No porque tú estás mal necesariamente, pero por sus propios conceptos, por sus propias ideas, por sus propios prejuicios. El dar el paso de aceptarte tal vez para ellos también sea algo que ellos estén rompiendo en su propia vida. ¿Sí? Y déjame terminar con esto. Cuando en el Nuevo Testamento tú y yo leemos acerca de la iglesia, Pablo dice que todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Tal vez tú te hayas dado cuenta que aquí en Epicentro no tenemos una lista de membresía. No hacemos, ¿cómo se puede decir? Estas ceremonias donde tú te conviertes en un miembro de Epicentro. ¿Verdad? Ok, de ahora en adelante tu nombre ya está en la lista de los miembros de Epicentro. No existe eso en Epicentro. Pero seguimos creyendo en la membresía de los cristianos, la membresía de ustedes en el cuerpo de Cristo. Pero ese es el error que a veces sucede cuando pensamos en miembros. Si tú vienes a la iglesia los domingos, y a lo mejor si alguien te pregunta, oye, ¿de dónde eres miembro tú? ¿De qué iglesia eres miembro? Tú vas a decir, soy miembro de Epicentro. Y si te preguntara así, ¿por qué te consideras miembro de Epicentro? Tú dirías, es que voy los domingos y doy mi ofrenda los domingos, soy miembro de Epicentro. Y no estoy diciendo que esa respuesta esté mal. Pero esa respuesta o esa idea de membresía no es la que Pablo tenía en mente cuando Pablo habló de ser miembros del cuerpo de Cristo. Cuando Pablo habla de que tú y yo somos miembros del cuerpo de Cristo, la palabra que él está usando realmente, cuando lees todo el concepto, él está usando la idea de órganos, como los órganos de un cuerpo. Cuando Pablo dice, ustedes son miembros del cuerpo de Cristo, es como si él dijera, los órganos humanos son parte del cuerpo humano. ¿Sí? Y cuando piensas en esto, es que la característica de los órganos es que cada uno hace algo para mantener el cuerpo vivo. ¿Por qué es tan importante tu corazón? Porque sin él, ¿qué pasa? Te mueres. Pero lo mismo podemos decir, ¿verdad? Del hígado. No soy médico, así que no me pidan muchos ejemplos, ¿no? Pudiéramos, ¿verdad? Cualquier otro miembro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Que es vital para la vida. Si nos lo quitan, pues no vivimos. Esa es la idea que Pablo tiene cuando él habla que tú y yo debemos de ser miembros del cuerpo de Cristo. En otras palabras, que tu colaboración, que tu participación, que lo que tú haces en la iglesia contribuya a la vida de la iglesia, que mantenga viva la iglesia.
Y eso va a suceder, o eso empieza a suceder cada vez más, ¿verdad? Cuando nos integramos, cuando desarrollamos compañerismo, cuando de ese compañerismo surgen amistades, cuando podemos servir a los demás, cuando utilizamos nuestros dones para bendecir a los demás. Los grupos Conéctate son un espacio donde el compañerismo se convierte en comunión, la comunión en amistades profundas, y cada persona encuentra la oportunidad de crecer espiritualmente y servir con sus dones. Al caminar juntos como miembros del mismo cuerpo, descubrimos que nuestra fe florece, nuestra vida se fortalece y la iglesia crece en amor y unidad.